contado anteriormente, de alguna manera terminó bien en el sentido que terminó en una buena relación con el padre Kentenich, a diferencia de Trump, digamos, o sea, muy distinta a la relación que hubo con Stein. Con respecto a lo otro, yo creo que, o sea, en un universo de 1700 hermanas, es absolutamente normal que haya personas que estén a favor y en contra, digamos. Ahora, uno si mira la vida de San Ignacio, por ejemplo, San Ignacio Loyola, los jesuitas no lo cuentan mucho, pero él terminó peleado con 3 de los fundadores, porque los fundadores fueron 11, 12, y 3 de ellos quedó peleados con ellos y después terminaron en Portugal, nunca se reconciliaron. O sea, es absolutamente normal que existan distintas opiniones y se podría sacar ejemplos de la historia de la iglesia de miles. Lo que pasa es que nosotros quizás no lo habíamos percibido, digamos, y siempre, no sé, quizás miramos al padre Kentenich como casi perfecto, que todos estaban detrás de él. No, por supuesto que no, hay mucha gente que no le gustaba, hay mucha gente que no es absolutamente normal el camino, diría yo. Yo no veo un abuso de autoridad. Él no era una persona que fuera autoritario. O sea, no lo veo yo por ese lado. Toda la cantidad de cartas que hay, de documentos, hablan más bien de una persona que siempre escuchaba, que siempre pedía la opinión de otros, que dejaba que otros gobernaran. No me parece a mí que a San Ignacio se le decía exactamente lo mismo, que era un dictador, que era una persona autoritaria, y así. Estoy siempre sacando el caso de San Ignacio porque he leído bastante biografías sobre él y que son sumamente interesantes en ese sentido. Pero las cartas, por ejemplo, del padre Kentenich con la hermana Ana son de un respeto y permanentemente está diciendo: usted es la superiora general, usted es la que decide, esto es lo que yo opino. Yo no veo así una persona autoritaria que estuviera decidiendo todo. En el caso de nuestra comunidad, nada, cero, digamos. O sea, todo lo contrario, ¿no? Los padres reclamaban que él se metía muy poco y que no ejercía su autoridad de fundador, digamos. Era al revés. Entonces yo creo que no va por ahí, y sí va porque es normal en cualquier organización humana que haya gente a favor y en contra. Eso es absolutamente humano, y que gente que se entendió mejor con él y otros no, también es normal, digamos. Es imposible que él se entendiera bien con todo. O sea, no va por ahí, yo creo. ¿Algún comentario todavía en relación a la sesión anterior, antes ya de pasar al último Yo, informe? padre Hermana, Darío, yo adelante. quizás un pequeño comentario nomás a lo que ahorita comentó el padre Patricio, ya que se refiere a nuestra comunidad y la inquietud de Claudio. Si quieres saber número de hermanas específicamente que estaban un poquito en contra del padre en esa época, lo que se ha estudiado hasta ahora es que eran alrededor de 10, 13, es un número así aproximadamente, que es lo que se sabe, como dice el padre Patricio, que estaban un poco más en contra y como que, vamos a decir, eran una influencia negativa más directamente dentro de la visitación. Es de lo que se sabe ahora en las investigaciones que se han dado. Como decía el padre Patricio, dentro de un universo de 1700 hermanas, eh, evidentemente lo que estaba en contra directamente dentro de la comunidad era un núcleo muy pequeño, pero como fue el núcleo que rodeó al obispo, por eso también tuvo influencia, ¿no? Dentro de esas cosas históricas. Pero bueno, todo eso está en, en estudio, en investigación, mirando, porque como son hace varios años y en nuestra familia, en nuestra comunidad, la verdad es que al estar las hermanas vivas en esa época, evidentemente no es que se hablara directamente del tema y después se guardó mucha reserva, porque como en cualquier familia, cuando estamos unos a favor y otros en contra, no es que después se van divulgando las cosas negativas de los otros. Entonces, por eso también, ahora después de varios años, uno puede mirar con mayor objetividad y con mayor lejanía la historia y bueno, pues, y poder también así profundizarla y mirar con objetividad lo que ocurrió. Eso nomás. Muchas gracias, hermana.
Bien, pues les parece que ya pasemos al contenido de esta sesión. Si Padre Patricio tienes opción de de compartir pantalla y tienes la palabra. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, perfectamente. Ya. Bueno, esta es la quinta sesión. Ha pasado en realidad bastante rápido, como decía el padre Darío, y ha sido, creo, una experiencia bien buena y una pena que se acabe, pero bueno, así es la vida. Eh, Esta quinta sesión tiene que ver con el cuarto y último informe del padre Sebastián Trump, y tiene que ver con la finalización de esta visitación, teniendo en cuenta que ya el padre Kentenich llevaba casi un año en Milwaukee. O sea, ya él se había cumplido, digamos, una de las cosas más importantes, que él se fuera a Milwaukee. Yo tomé al principio esta pintura, que es de un pintor austríaco, Franz Marc, que la pintó el año 1914, y que es muy interesante porque, si ustedes se fijan bien, es una pintura un poco caótica. Hay como un pequeño pueblito abajo, unos árboles que se caen, pero de fondo está la Virgen María con el niño en el medio de la pintura. Como que hay un caos, pero por otro lado está la Virgen María, que está como iluminando esto, y como que se ve una esperanza y como que se ve una salida a este caos. Hay que tomar en cuenta que esta pintura él la pintó en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, que fue una época muy compleja y muy caótica, se podría decir, y de muy poca esperanza. Entonces me gustó esta pintura, como todo este caos que ha habido con la visitación, pero en el fondo está la Virgen María que sostiene todo esto y que nos va a llevar hacia la luz. Esa es un poco los que quieran verla después, la pintura es muy interesante, con más detalle. Es una pintura muy bonita. Eh, Quiero también, antes de entrar en el informe, eh, el padre Kentenich, del 21 de julio al 8 de agosto de 1952, o sea, un mes después de llegar, él llegó el 22 de junio a Milwaukee. Un mes después, él predica un terciado a los padres palotinos en Estados Unidos. Un terciado que es sumamente interesante, que es muy espiritual, y que en una de las primeras, bueno, y el tema de este terciado es la segunda conversión. La segunda conversión es un concepto teológico espiritual muy tradicional de la Iglesia, eh, que tiene que ver con que en el camino espiritual de cada uno de nosotros siempre hay una segunda conversión. La primera conversión es cuando uno se enamora de Jesucristo, se enamora de la fe, es como la fuente de la fe de cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos tenido una primera conversión, se podría decir, en la fe y en la vida espiritual. Y después el Señor Jesucristo se encarga de ir mostrándonos un camino más difícil, que requiere después una segunda conversión. Y esa segunda conversión el padre Kentenich la define como la entrega total del corazón, de la voluntad y de la inteligencia. Esto fue desarrollado sobre todo por los jesuitas y los ejercicios espirituales. La segunda conversión es un tema sumamente interesante, no me quiero meter en eso, sino que me quiero meter porque hay que ver el contexto, digamos. El padre Kentenich está llegando a Milwaukee con todo lo que ha pasado en la visitación, con todo lo que ha recibido, y ahí él habla de las tres pruebas que Dios nos pone. Y él dice: Dios nos atrae y nos rechaza. O sea, pasamos por etapas en que Dios nos atrae y de repente como que Dios se aleja. Después, segunda prueba, Dios nos quita la honra pública. Y tercera prueba, Dios nos abandona y nos deja solos. Yo creo que aquí también está el padre Kentenich hablando de su experiencia. O sea, su honra pública se le quitó, de alguna manera Dios se alejó de él, y él tuvo que partir lejos de su gran amor,
de la primera fuente, que es Schoenstatt, y estar en Milwaukee. Entonces es interesante ir leyendo estas prédicas que hizo, estas conferencias que hizo el padre Kentenich a los palotinos en Estados Unidos, bajo esa perspectiva, lo que estaba viviendo él. Porque uno, digamos, en un terciado, que es algo tan espiritual, no habla solamente de algo objetivo que está lejos de la vida, sino que habla de su camino espiritual. Este fue el camino espiritual del padre Kentenich. O sea, él lo vivió así. Bueno, sería sumamente interesante seguir con este tema porque creo que este terciado es bastante importante. Es como una primera elaboración que hace el padre Kentenich de lo que a él le sucedió en su corazón, en su alma. Por eso que lo quería nombrar y que me parece muy interesante. Ahora entrando al cuarto informe. El cuarto informe tiene una primera parte donde el padre Trump intenta dar a conocer la doctrina del padre Kentenich, así lo llama él, la doctrina del padre Kentenich. Y aquí yo vuelvo a la tesis original de los árboles y el bosque. Aquí él intenta meterse en el bosque, ya no tanto los problemas particulares, sino que, bueno, ¿cuál es la doctrina del padre Kentenich? Ahora, lamentablemente, él se mete mal en el bosque, porque no utiliza buenas fuentes, no utiliza buenos libros que los habían, no utiliza buenos documentos, sino que se queda con cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, porque aquí uno de los temas que él toca es la infancia espiritual, pero se nota claramente que Trump no entendió lo que era la infancia espiritual, para nada. Al revés, es como algo muy lejano a su espiritualidad. Yo también lo entiendo a Trump, o sea, Trump es un jesuita clásico, además profesor de la Gregoriana, o sea, esto de la infancia espiritual es algo raro para él, es algo que no está en su camino espiritual. Sí en el de Santa Teresita del Niño Jesús, pero eso es una espiritualidad carmelitana, digamos, no, pero bueno, no entendió para nada de qué se trataba. Y no fue a la fuente principal, que era la epístola Perlonga, que él la tenía. Ahí es donde el padre Kentenich, sobre todo en la última parte de la epístola Perlonga, habla ampliamente sobre el tema de la infancia espiritual, como algo fundamental de la espiritualidad de Schoenstatt. Y aquí lo cito textualmente: Dios habla tan claramente a través de los signos de los tiempos que cualquiera lo puede entender. Para que no lo pasemos por alto y lo escuchemos, Dios hizo popular a Santa Teresita del Niño Jesús a través de una lluvia de rosas y le encomendó el evangelio del pequeño camino y de la santidad de los pequeños. O sea, el padre Kentenich lo que intenta hacer es, dice, esto no es nuevo en la iglesia, yo me adhiero a esta corriente espiritual de la iglesia que tiene una cima, una cumbre en Santa Teresita del Niño Jesús, y desde ahí, de este pequeño camino y de la santidad de los pequeños, nosotros desarrollamos la infancia espiritual. Y volviendo a todas las sesiones anteriores, o sea, todos los actos filiales solamente se entienden desde la espiritualidad de la infancia espiritual. Y todos estos actos filiales se entienden desde se podría decir, la seguridad absoluta de que Dios me ama y de que yo soy hijo de Dios. Si uno no entiende eso, no tiene sentido los actos espirituales, los actos filiales, por supuesto que no, y el examen filial tampoco. Y por eso como que se cae todo lo anterior. Y por eso que Trump no comprendió esto. Nunca hizo esta vinculación entre la infancia espiritual y los actos filiales. Nunca comprendió que el acto filial tiene su fundamento en esto. Y puede que el acto filial no esté bien hecho, o sea, incluso para él, kitsch, de mal gusto, pero eso es secundario. Lo importante es que los actos filiales quieren expresar esta infancia espiritual. Quieren expresar el amor que uno le tiene a Dios, porque se siente amado por Él. Bueno, esto no lo vio Trump claramente. Y el segundo tema que toca en esta doctrina del padre Kentenich es el misterio de Schoenstatt, que tampoco logró penetrar en ese bosque.
no logró entender, sino que se quedó con la palabra, el misterio de Schoenstatt. Esto está mal. O sea, él lo tomó como solamente la palabra está mal. Y aquí nuevamente cito la epístola Berlonga: el misterio de Schoenstatt consiste en la forma original de la alianza de amor, como lo indican las 3 actas de fundación. Todos los santos comenzaron a extender sus manos hacia la cima de la perfección, es decir, a ser santos cuando se sintieron ocupación predilecta de Dios y cuando ellos hicieron de Dios su ocupación predilecta. Todo este lenguaje, que era uno de los grandes problemas de Trump, bueno, uno lo entiende si es que se mete en este bosque, si es que uno tiene la intención de meterse en el bosque. Yo les decía en una de las sesiones que es muy interesante el libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, que en la introducción del primer tomo, son 3 tomos, él dice, bueno, y para leer este libro hay que tener una cierta simpatía, digamos, con lo que voy presentando. Y tiene razón él, o sea, si uno no tiene una cierta simpatía por esto, una cierta simpatía por la infancia espiritual, una cierta simpatía por esto que está poniendo aquí el padre Kentenich, es difícil entenderlo. La alianza de amor es una vivencia religiosa. Y claro, Trump no la tenía, ni tampoco se acercó a eso. Y ahí está el misterio de Schoenstatt, lo está muy bien definido aquí. Este es el misterio, no es más que esto. Él se imaginaba, no sé, que teníamos cosas misteriosas, escondidas, y que Schoenstatt era algo muy raro. Aquí está el misterio de Schoenstatt, de la alianza de amor. Bueno, y esto fue lo que no fue incapaz de comprender. Esto está en el 4º informe, o sea, ya era imposible que lo comprendiera, o sea, el bosque no lo vio, no lo vio nunca. Ahora, yo no sé si uno le podía exigir eso a él, ¿no? O sea, eso también hay que mirarlo desde esa perspectiva, y lo que yo pongo al final del libro también, cuando uno hace solo una visitación de esta envergadura, es muy difícil. O sea, él no podía, era incapaz de ver esto. Y al contrario, él decía todo esto infantilismo, era culto al fundador, o sea, se va por otro lado, y no comprende lo que significa este misterio de Dios. Entonces él intentó, Trump, de comprender algo de la doctrina del padre Kentenich, y indudablemente estuvo muy lejos de hacerlo. Y lo otro que yo me quiero concentrar ahora son las 5 acusaciones al padre Kentenich que hace Trump al final de este cuarto. Y son 5 acusaciones bien importantes porque estas se van a repetir en varios lugares. Esto es curioso porque esta cita del final de este informe de Trump es la misma cita que utiliza, yo les contaba que el año 53, este informe de Trump es de abril, en mayo del 53, o sea, un mes después, es el capítulo general de los palotinos. Y yo les contaba la vez pasada que en el capítulo general de los palotinos fueron intervenidos por un sacerdote que venía del Santo Oficio, benedictino, el padre Peste. Y el padre Peste, en su, digamos, alocución inicial, él cita estas 5 acusaciones del padre Kentenich, porque él trata de aclarar por qué el Vaticano interviene en el capítulo general, y lo interviene por todo esto que ha sucedido con el padre Kentenich. Y aquí vienen estas 5 acusaciones que seguramente no seguramente, absolutamente las recibió de Trump. Y él las transmitió directamente al capítulo general de los palotinos un mes después de esto. Primera acusación, la salud mental del padre Kentenich. Yo lo pongo aquí en latín para que sea exacto: iam non plene normalem. O sea que el padre Kentenich no estaba plenamente normal. Esto ya lo habíamos visto en los informes anteriores. O sea, el padre Trump, al final, en los últimos 2 informes, como que va enfocando todo este problema a que el padre Kentenich tenía problemas de salud mental. Y en realidad eso es bastante poco, yo diría, no sé, es como es poco serio en un informe de este tipo, digamos. O sea, porque decir que ya faltan los argumentos, entonces el último argumento, la persona está media chalada, como se dice en Chile. Que le falta un tornillo, no sé cómo decirlo, pero se utiliza un argumento que no es bueno, digamos, que no es
que no es serio. O sea, uno no puede argumentar de esa forma. La persona no es normal, no es plenamente normal. Y por eso ha pasado todo esto. Al contrario. Y esto además le quitaría, diría yo, culpabilidad al padre Kentenich, porque si uno no es normal, bueno, no es culpable. No, el padre es absolutamente normal y por lo tanto hay que responderle con argumentos normales. Eh, y todo lo que, bueno, todo esto quedó fue al final bastante mal, diría yo. Segunda acusación. Una segunda acusación de Trump que lo va a perseguir en todo este último informe es que el padre Kentenich no cumplió con la prohibición de cualquier contacto con hermanos de María, sobre todo en Latinoamérica, porque el padre Kentenich, como ustedes saben, parte en enero a Brasil, después se va a Argentina y después de Chile parte a Milwaukee. Entonces, gente le va informando a él de que el padre Kentenich habría tenido contacto con las hermanas. Sobre todo acá en Chile está el caso del padre Fernando Schmidt, un palotino, que fue el mismo que era el confesor de la hermana Georgia, y él le manda cartas al padre Trump. El padre Trump le manda cartas a él también: por favor, infórmeme si el padre Kentenich ha tenido contacto con las hermanas. Y esto también es bastante poco serio, porque en el fondo lo que se le prohibió es tener contacto en el sentido, no sé, él no puede tener, claro, no puede tener dirección espiritual ni seguir gobernando la comunidad, eso es evidente, pero él no puede dejar de saludar a una hermana si se la acerca. Yo puse derechos humanos, es un derecho humano, digamos, o sea, cualquier ser humano uno se le puede acercar, y eso lo hizo el padre Kentenich, por supuesto. Y las hermanas que estaban ahí se despedía y todo. O sea, el padre Kentenich no era no sé, no era una persona que estuviera, no sé, prisionera y que hubiera cometido unos delitos terribles que no puede saludar a nadie. O sea, me parece también bastante poco, poco legal y poco misericordioso esta segunda acusación. O sea, es evidente que él es un ser humano que tiene derecho perfectamente a saludar a quien quiera y él no es, digamos, un prisionero que está cumpliendo un delito, no sé, terrible. O sea, esto me parece también bastante poco. Tercero, y aquí ya entra más en la parte, dice, falso misticismo. Y esto es bien interesante porque uno no lo entiende, no es tan fácil de entenderlo. ¿Qué quería decir con esto Trump? ¿Por qué dice falso misticismo? Porque no se refiere a visiones o apariciones, eso está claro. Me parece que nunca las tuvo y eso está clarísimo que no fue así. Y tampoco lo dice en ninguna parte Sebastián Trump, o sea, eso no es. Entonces, ¿qué significa falso misticismo? Y ahí hay que ir a la encíclica Mystici Corporis Christi, que es una encíclica de Pío XII, en la cual trabajó Trump. Todo el mundo dice que esta encíclica se la debe Pío XII a Trump y se lo pidió a él que hiciera la redacción inicial. Y aquí en esta encíclica aparece esto que voy a leer: se insinúa fraudulentamente un falso misticismo que, al esforzarse por suprimir los límites inmutables que separan a las criaturas de su creador, adultera las sagradas escrituras. Entonces aquí uno puede entender de qué se trata. Aquí hay un camino bien interesante de poder descubrir, porque tiene la misma palabra, falso misticismo. Y en el fondo de qué se trata es el gran tema, en el fondo el gran tema del 31 de mayo, que uno llega a Dios a través de las criaturas. Esa es la llegada que uno tiene. Entonces, precisamente lo que el padre Kentenich quería dar a conocer, Trump lo ve como un falso misticismo. Entonces aquí uno también entiende mejor a Trump. O sea, para Trump, que dice aquí, suprimir los límites inmutables que separan a las criaturas del Creador, adultera las Sagradas Escrituras. O sea, toda la visión de las causas segundas libres como camino hacia Dios, para Trump era sospechoso, era falso misticismo. A eso se estaba refiriendo. Bueno, aquí hay todo un tema, el tema de Cristo, único mediador, y las mediaciones. Yo
quiero sacar el ejemplo muy interesante de Abraham. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, porque él habla de las Sagradas Escrituras, está ese pasaje bíblico muy hermoso, donde Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra, y ahí empieza toda una negociación, Abraham, que hace de mediador. Y Abraham le dice, como buen judío negociante, oye, si hay 50 justos, ¿tú salvarías a Sodoma y Gomorra? Sí, le dice Dios. Y ahí empieza una negociación que llegan a 10. Bueno, este es el tema del mediador. O sea, los seres humanos somos mediadores. Bueno, esto sería meterse en un tema teológico que es muy interesante y que yo creo que es muy interesante en el sentido del padre Kentenich como punto de contacto. O sea, nosotros hemos trabajado poco ese tema desde el punto de vista teológico y eso ha sido malo. Yo creo que tenemos que meternos en este tema de Jesucristo único mediador, pero de las mediaciones. Bueno, este tema para Trump era chino y por lo tanto falso misticismo. También deberíamos meternos más en esta encíclica Mystici Corporis Christi para comprender mejor también a Trump. Cuál era su espiritualidad, cuál era su teología, qué es lo que él pensaba. Pero por aquí va lo del falso misticismo, no porque el padre Kentenich tuviera apariciones o visiones. Cuarta acusación, falsa dirección espiritual. Y aquí el tema clásico que lo hemos venido viendo, los de los actos filiales y en especial del examen filial, como instrumentos de dirección espiritual. Eso para Trump era como un paño rojo, digamos, o sea, no puede ser. Esto no es dirección espiritual, esto no es correcto, esto hay que acabarlo y esto lo prohibió. O sea, se prohíben todos los actos filiales, se prohíbe el examen filial, se prohíbe todo esto, que eran expresiones de nuestra espiritualidad. Y por último, falso culto a la persona del padre Kentenich. Yo creo que es importante tener presente a Hitler y Mussolini en el sentido de que era algo que estaba muy presente todavía, ¿eh? Era algo que estaba como ahí, o sea, eran temas muy delicados. Y yo creo que ahí Trump se equivoca, ¿eh? Se equivoca de hacer esas comparaciones. Él compara varias veces al padre Kentenich y al padre Menningen con Hitler y Mussolini, y yo creo que son comparaciones que están totalmente fuera de lugar. Yo creo que eso no lo hubiera hecho nunca. Después, el peligro de las exageraciones siempre está. O sea, eso es verdad. Y eso vale para todo, digamos. O sea, en el mundo real hoy día también las exageraciones son enormes. Las exageraciones no solamente con los santos, sino que, no sé, con los artistas de cine, con los cantantes, con los jugadores de fútbol, vayan poniendo y agregando a la lista, digamos. Hay un peligro de exagerar un culto a ciertas personas, evidentemente. Y que hubo exageraciones con el padre Kentenich también, evidentemente que sí. Pero no porque él las pidiera, eso es importante. No porque él exigiera, oye, tienen que hacerme un culto a mí, eso es totalmente falso. Y yo vuelvo a la experiencia de nuestra comunidad, que es la que más conozco, nunca hubo un culto a la persona del padre Kentenich. Todo lo contrario, muchos padres tuvieron relaciones con él muy directas y críticas. Y no solamente críticas, sino que el padre Kentenich les decía, oye, sean críticos. Yo no creo que me digan que sí. O sea, había una relación muy directa y muy sana, diría yo. Esa es la experiencia que yo tengo, digamos, de nuestra comunidad. Muy directa, muy sana, con crítica y sin exigir nada. El padre Kentenich nunca exigió ningún tipo de culto, ningún tipo de acto filial, nada. Con el padre Menningen la relación algún día quizás habría que escribirla porque es una relación que dura desde el comienzo hasta el final, digamos. Entonces, muy larga y es sumamente interesante. O sea, no es una relación de una persona que esté dominando a la otra o que le esté, como dice el mismo Trump, que el padre Menningen era como su segundo yo, no, para nada. Entonces, el culto a la persona del padre Kentenich, por supuesto que hay exageraciones, por supuesto que hay gente que quizás no era sana la relación con él,
pero como les digo, no era un problema del padre Kentenich, fue un problema de la gente, digamos. Y yo creo que no hay documento ninguno donde el padre Kentenich esté exigiendo este tipo de cosas. Ahora, evidentemente que en casos personales, sacados de contexto, uno podría decir, oye, en este caso hubo un culto a la persona. Bueno, todo esto es relativo, digamos, hay que ver el contexto, hay que ver la realidad de la persona, hay que ver lo que hizo el padre Kentenich con esa persona. Yo creo que no sé, yo no veo que haya habido un falso culto a la persona del padre Kentenich en forma masiva o era lo que el padre Kentenich quería, no era lo que él quería, no lo veo así yo. Bueno, esas son las 5 acusaciones que, como les decía yo, lo más grave es que el padre Peste, este padre que va al capítulo general de los palotinos, cita textualmente estas 5 acusaciones al padre Kentenich. Y eso es bastante grave porque en el fondo era algo que estaba en el informe. En abril de 1953 el padre Kentenich lleva casi un año en Milwaukee. En mayo de 1953 es elegido el nuevo superior general de los palotinos. Esto va a ser bien importante porque esta elección recae en el padre Müller. El padre Müller era en ese momento el rector de la Facultad de Teología de Fallendar. Él conocía bastante todo lo de la visitación, pero cada vez se fue yendo hacia el bando del padre Trump, y siendo al final muy cercano al padre Trump. Es muy interesante que yo les he contado de este diario del Concilio Vaticano II, del obispo Ten Humber. Y el obispo Ten Humber en este diario pone muchas veces, uy, ahí va Trump con Müller. O sea, lo pone muchas veces, están tomando café Trump con Müller. O sea, se nota que tenían una relación muy cercana ellos dos. Y eso evidentemente que fue muy malo para estos 14 años del exilio del padre Kentenich. O sea, no fue una ayuda, digamos, ni fue... bueno, es todo algo que hay que también investigar y hay que... porque esto terminó después en la separación de varios palotinos que formaron nuestra comunidad, pero fue bien importante esta elección de Müller porque después, 6 años después, el 59, él fue reelegido. Entonces, al padre Kentenich le tocó prácticamente todo el tiempo de exilio con el padre Müller. Y el padre Müller, cuando el padre Kentenich el año 65 llega a Roma, él exige que vuelva a Milwaukee. O sea, ¿cómo es posible que esté acá en Roma, digamos? Entonces ahí hubieron negociaciones bastante complejas. El 3 de agosto finaliza la visitación. La finalización de la visitación tampoco está muy investigada. Eso tampoco está tan claro. ¿Por qué ese día? ¿Por qué se finaliza? ¿Por qué no se sigue, digamos, de alguna manera y se nombra a otra persona? Todo eso habría que investigarlo más. Y ahí tiene razón Pato Ventura, habría que ir a las actas, a las actas del Santo Oficio para ver por qué, y qué influyó en la finalización de la visitación. Esto hay que investigarlo. En noviembre del 53 hay una carta muy hermosa del padre Kentenich al padre Menningen, donde él hace como una primera elaboración, digamos, de su llegada a Milwaukee y de esta finalización de la visitación, y donde le dice estas 5 cosas que yo las encuentro súper interesantes. Primero, dar un sí de corazón a todas las medidas. Y esto es bien importante, ¿eh? O sea, hay que ver que esta es una carta privada al padre Menningen. O sea, el padre Kentenich podría haber escrito cualquier cosa, digamos. No está aquí quedando bien con el Vaticano. No está aquí él tratando de quedar bien con el Santo Oficio, sino que está hablando con su más cercano colaborador, el padre Menningen, y le dice lo primero, hay que dar un sí de corazón a todas las medidas. Y esto creo yo que es bien importante para tener presente todo lo Milwaukee. O sea, el padre Kentenich le da un sí de corazón a todo lo que ha pasado. Fantástico. 2.
le dice al padre Menningen, hay que revitalizar nuestras raíces. O sea, él ve en este exilio un llamado a revitalizar nuestras raíces. O sea, Dios nos está probando. Dios nos está probando y nos está llamando a ir al fondo de nuestras raíces, a lo fundamental de Schenker. Eso nos está pidiendo. Y tercero, y por lo tanto tercero, una auténtica nueva fundación. O sea, aquí uno ve que el padre Gerke está mirando hacia adelante y está tomando en serio lo que Dios le quiere decir con esto. Ya dejando de lado todos los enredos de la visitación y todos los sí, los no, y lo que se entendió y lo que no se entendió, y los árboles y el bosque. Él dice, bueno, ya. Ahora hay que ver lo que Dios nos dice. Y Dios nos está diciendo, revitalicemos nuestros países, hagamos una auténtica nueva fundación. Todo lo esencial en nuestra familia sea verdaderamente probado y surgirá un rejuvenecimiento de todo. Me parecen a mí cinco como sentencias muy buenas y que nos ayudan también para el día de hoy. O sea, yo creo que es importante que, yo siento también lo mismo, siento que cuando somos probados es para que todo sea más sólido y para que todo sea más, surgirá un rejuvenecimiento de todo. Todas estas renovaciones son importantes, porque si no, uno en la iglesia tiene siempre el peligro de ir quedándose, y no. O sea, necesitamos rejuvenecernos. Hoy día miraba yo ahí lo que está pasando en Portugal, con el Encuentro Mundial de Jóvenes, el encuentro crudo de los jóvenes en Tapián, una cosa extraordinaria. Eso es rejuvenecerse. ¿Ah? Y yo creo que el padre Kettering nos está dando 5 pistas fundamentales y que él tomó en serio que Dios realmente con todo esto le está haciendo una prueba enorme, una prueba que duró 14 años y que fue necesaria, creo yo, que fue necesaria. Conclusiones. Yo creo la primera conclusión para mí de todo esto es que hay que hacer un estudio de las 3 visitaciones, un poco lo que hablábamos al comienzo. Yo creo que las 3 forman como un tríptico que es bien importante y que van a cerrar el círculo de alguna forma, por lo menos desde el punto de vista histórico ahora. Ahora no tanto, lo anterior era más bien desde el punto de vista espiritual, como el padre Kettering comprendió lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, desde un punto de vista de nosotros, yo creo que hay que vincular estas 3 visitaciones de Stein, Tromp y Albers y hacer un buen estudio de las 3, porque están vinculadas, evidentemente que están vinculadas y evidentemente que nos dan muy buenas pistas. Después yo creo que hay que despejar algunos árboles, y yo creo que se está haciendo, y ahí hay 3 hermanas que son bien clave, la hermana Ana, la hermana Palotti y la hermana Georgia. Hablamos bastante de las 3 en estas sesiones, y creo yo que ahí también se van a ir descubriendo muchas cosas que son muy interesantes, y cómo el mismo padre Kettering fue llevando esto, cómo él lo comprendió, cómo él lo entendió. Ya hay bastantes documentos, por ejemplo, la apología Pro Vita Mea es un muy buen documento para ir despejando estos árboles. Y después, lo que no se elabora en la historia permanece en el presente. Los historiadores hablan del pasado presente. Bueno, acá en Chile, ¿para qué decir ahora con los 50 años del 11 de septiembre de 1973? Que entre paréntesis los obispos chilenos sacaron un documento muy bueno sobre ese tema. O desde el punto de vista teológico, lo que no es asumido no es redimido. Esta es una sentencia de los padres de la Iglesia. O sea, tenemos que elaborar la historia. Y al elaborar la historia, la vamos liberando. Nos vamos liberando. Y ese pasado presente ya es distinto. Es muy interesante, en todo orden de cosas. Si uno ve la historia de los países, si uno ve la historia de las familias, lo que no se elabora, ahí está presente.
pero no se libera. Y pueden pasar siglos. O sea, si uno ve la historia de Chile, digamos, todavía la guerra del Pacífico, que fue en 1879 para los peruanos y los bolivianos, no es lo mismo que para los chilenos, por decir algo, digamos. O sea, si uno ve lo que hizo el Papa Juan Pablo II al pedir perdón por cosas que habían pasado hace tanto tiempo, y porque están ahí, porque están aún presentes. Una de las cosas más interesantes que hizo Juan Pablo II, que no es tan conocida, fue el viaje que él hizo a Turquía, el viaje que él hizo a Estambul, Constantinopla, y lo primero que él hizo dijo, yo lo primero que voy a hacer aquí en Estambul es pedir perdón por el saqueo que se hizo en la Cuarta Cruzada en 1204, porque fue una cruzada terrible que arrasó con Constantinopla. Oye, y eso abrió el corazón de los turcos actuales, 1204. O sea, todas estas cosas, si no se elaboran, si no se pide perdón, si no se liberan, ahí están. Y por eso que es una oportunidad nuestra, creo yo, volviendo a lo primero, Steintrop y Alves, de ir despejando todo esto y de ir estudiando con buenos estudios. Y esto exige buenos estudios, porque eso ayuda también a que la emocionalidad no esté en primer lugar, sino que con buenos documentos uno pueda llegar a buenas conclusiones. Bueno, seguir investigando, creo yo que es un desafío de perspectiva, seguir investigando. Yo creo que hay que investigar también todo el tiempo Milwaukee, que yo opino que es una bendición para el Padre Kentenich. Pero es una época sumamente bendecida, muy interesante desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista humano del Padre Kentenich, cómo él se desarrolló pastoralmente, cómo él creció como padre. Yo encuentro que él llegó a una madurez sacerdotal y de santidad también mucho mayor en Milwaukee. Los testimonios que hay de él ahí son maravillosos. Y también todos los documentos que él fue redactando. O sea, el tiempo de Milwaukee es de una creatividad y de un trabajo de documentos muy interesante del Padre Kentenich, sumamente interesante. Todo esto lleva a un nuevo relato del 31 de mayo del 49, nuevo en el sentido de agregar, porque uno crece cuando va agregando, pero agregando sobre lo anterior. Si aquí no se trata de decir todo lo anterior es falso, no. Lo anterior es el fundamento, y ahora vamos haciendo nuevos relatos, deberá ser en plural en realidad, nuevos relatos del 31 de mayo del 49, con nuevas preguntas y nuevos documentos que enriquecen la historia. Como les digo, yo ya recién llevo un año este libro, y hay cosas que la describiría distintas con los nuevos documentos que he tenido la oportunidad de leer. Y esto va a ir aumentando. O sea, con el tiempo va a ir aumentando y uno puede decir, oye, interesante todos estos nuevos documentos que van enriqueciendo toda esta historia. Y por eso yo cito a Antoine Prost, que es un gran historiador francés, dice, sin hechos no hay historia, como no la hay sin preguntas. De modo que éstas ocupan un lugar capital en su construcción. Desde un punto de vista epistemológico, la pregunta, pues, desempeña una función fundamental, en el sentido etimológico del término, dado que es lo que la funda, la que constituye el objeto histórico. En cierto sentido, una historia vale lo que valgan sus interrogantes. De ahí la importancia y la necesidad de plantearse la pregunta de la pregunta. Por eso he insistido mucho, digamos, en eso, son las preguntas que uno tiene, porque ahí realmente uno se da cuenta de lo importante que es. Los historiadores siempre sacan el ejemplo que es bien interesante, de cuando César pasa el Rubicón. El Rubicón es un río enano, pero era un límite. O sea, si él pasaba este río, se armaba la grande, empezaba la guerra civil, con los otros que querían ser también emperadores romanos. Bueno, el Rubicón es conocido por eso, si no, no sería conocido para nada. O sea, el Rubicón es un río, el Mapocho es como el Amazonas al lado del Rubicón, más o menos. Entonces, ¿por qué se hizo famoso?
porque lo cruzó César y porque cruzó con eso un límite y con eso comenzaba una nueva época del Imperio Romano. Entonces, por eso hay cosas que tienen un sentido y uno las puede conectar porque tienen todo un sentido que tiene una visión mucho más amplia. Y eso es lo que tenemos que hacer, las preguntas de la historia, ¿no? Y las conexiones que podamos hacer. Y por eso que son bien importantes la conexión de esas tres visitaciones. Es fundamental poder conectarlas. Ahora yo quisiera terminar con también una gran discusión, digamos, en la historia y la verdad, porque esa es la gran pregunta de la historia, digamos. ¿La historia puede reproducirlo todo? ¿Puede llegar a una verdad absoluta? Esa es la gran pregunta de los filósofos de la historia. Yo quería comenzar con esta pintura de Goya, que es una pintura no muy conocida de Goya, que es muy bonita, y que él intentó unir estos temas y dibujó el tiempo, que es ese hombre mayor alado que tiene en una mano un reloj de arena. Ese es el tiempo. La verdad, que es esa mujer que nos mira de frente, que tiene un libro y un cetro. Y la historia, que es la mujer que está sentada, que está escribiendo. Y tiene un libro sobre sus pies. Porque Goya tuvo la idea genial de juntar esos tres conceptos: el tiempo, la verdad y la historia. Tres conceptos fundamentales. Hasta dónde la historia nos puede llevar a la verdad. Y la historia tiene que ver con el tiempo. Es el relato del tiempo. Entonces la historia es la que escribe y piensa. Como ahí está esta mujer pensando y escribiendo. Y por otro lado, el tiempo que se va con ese reloj de arena y la verdad que nos mira de frente con un cetro. Pero ahora yo quiero citar a algunos historiadores importantes sobre este tema. Antoine Prost dice: se establece la verdad, se establece a mitad de camino entre la certeza científica de principios de siglo y el relativismo que es de buen tono aparentar hoy en día. La historia dice la verdad, pero sus verdades no son absolutas. Eso es bien importante, porque la historia como disciplina no es una disciplina científica. Científica sí, pero no en el sentido de las matemáticas o de la biología o de la física, sino que es humanista. Y por lo tanto, nunca va a llegar a una verdad absoluta, porque toda la historia, uno puede llegar a acercarse a ella, puede llegar a comprenderla. Pero, por ejemplo, si vemos el caso del padre Kentenich o de Trump, nunca vamos a llegar al corazón de lo que pensaban y sentían ellos dos. Eso no vamos a llegar nunca. Nos vamos a ir acercando con todo lo que ellos nos dejaron. Pero hay muchas cosas de la vida humana que son un misterio. Gracias a Dios, que son un misterio. Padre Pato, ¿puedes volver a la lámina anterior, por favor? Claro, en el sentido, perdón que le interrumpa, pero en el sentido de lo que tú dices, por eso el tiempo le tiene tomada la mano a la verdad. Si se Exacto. fijan, la Sí, tiene sí, sí. firmada del brazo. Exactamente. Muy buena. Porque el tiempo sabe, en el fondo, que en la medida que pasa el tiempo, la verdad se puede distorsionar. Sí, Porque muy la bueno. verdad estrictamente histórica, o sea, para hablar de algo que hemos estado hablando, lo que pasó entre la hermana Georgia y el padre Kentenich, lo estrictan, solamente ellos lo saben. Exactamente. O sea, lo estrictamente exacto, Exactamente. lo que ocurre en la historia, solo lo saben los que estuvieron en los determinados momentos históricos. Nosotros, como tú nos has dicho, ¿no? Nos vamos acercando con el transcurso del tiempo, a partir de los elementos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante este gesto del tiempo, de afirmarse como, de tratar de agarrarse de la verdad, ¿no? Para que el paso del tiempo no Muy bueno. distorsione no distorsione la verdad. Y por eso la historia no mira el tiempo de la verdad, Sí, está mirando hacia otro lado, porque en el fondo parte desde otro punto de vista.
parte desde otro lugar. Bueno, eso, perdón. No, muy bueno. Es que esta pintura de Goya yo la encuentro extraordinaria, realmente, de una gran belleza y también de un gran contenido. Eso es lo bueno de la pintura, que tiene un contenido, es como para quedarse meditando y pensando en estos tres temas que son claves del ser humano: el tiempo, la verdad y la historia. Para cada uno de los... qué nombre le puso a esta pintura, oye? Es verdad, historia y tiempo. Mm. Goya es muy interesante porque Goya siempre hacía comentarios a sus pinturas con frases que son súper agudas. Era un tipo agudísimo. Era un gran pensador y que se adelantó a su tiempo. Y si uno sigue el tiempo al lado, es porque el tiempo se nos va. ¿Ah? Eso es lo increíble, por eso que agarra la verdad, como tratando de llevársela a ella también, digamos. Y la historia como que se está ahí mirando para otro lado, es súper interesante, digamos, mirar esta, pero bueno, no, sería para una clase de pintura, que es muy interesante. Entonces, Antoine Prost dice, la historia dice la verdad, pero sus verdades no son absolutas. Un segundo historiador, Juan Cruz, un historiador español, un filósofo de la historia muy interesante, la historia es siempre perfectible. Esto es clave. La historia es siempre perfectible. O sea, este libro es absolutamente perfectible, lo que hemos hablado acá es absolutamente perfectible y tenemos que crecer en eso. La historia continuamente inserta correcciones en los hechos que son probables y señala nuevas circunstancias. Con todo, el relato histórico será un conocimiento aproximado, no falso, pero sí inadecuado, susceptible de aumentar su convergencia hacia la realidad pasada. Quizás en 50 años más o 100 años más se van a reír de nosotros y van a decir, oye, esto no sabían nada. No creo que tanto, pero sí un poco, digamos. En ese sentido, la historia es siempre perfectible y siempre va a hacer correcciones. Yo me acuerdo que cuando vivía en Alemania, siempre se estaban sacando nuevos libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Siempre se encontraban cosas nuevas, revisiones nuevas, miradas nuevas, con preguntas nuevas, sumamente interesantes. Después, Henri Marroux, un gran historiador francés, historiador de la Iglesia también, que tiene un libro de San Agustín maravilloso, dice lo siguiente, dice sobre la historia: ni objetivismo puro, ni subjetivismo radical. O sea, la historia no es ninguna de esas dos cosas. Ni objetivismo puro, ni subjetivismo radical. La historia es a la vez aprehensión del objeto y aventura espiritual del sujeto cognoscente. Es la relación establecida entre dos planos de la realidad humana, el del pasado, bien entendido, pero también del presente del historiador, que actúa y piensa dentro de su perspectiva existencial, según su orientación, sus antenas, sus aptitudes y sus límites. Aquí estamos todos nosotros, digamos. O sea, nosotros vamos construyendo esta historia con nuestra orientación, nuestras antenas, nuestras aptitudes y también nuestros límites. Creo que es también importante de tenerlo presente. Y termino con un teólogo, Olegario González de Cardenal, un teólogo español, que también es bien interesante. Dice, la historia es como el torrente de un río caudaloso, que tras la tormenta arrastra agua y lodo, piedras y troncos, flores arrancadas y maleza, y con todo ello derramándose por los campos, los fecunda y deja un asiento de residuos que serán garantía de nuevas cosechas. La primera tarea es, por tanto, conocer y discernir. ¿No hay que cribar toneladas de arena en ciertos ríos para encontrar la pepita de oro? A la vez que discernir, hay que interpretar tanto lo anteriormente vivido y recibido por nosotros como la propia historia que cada generación crea. Un tramo de vida no está consumado hasta que sus protagonistas, individuos o instituciones, no dan ellos mismos la interpretación, porque los hechos son puros fragmentos de materia de materias, si se les despoja del aliento e intencionalidad con los que vivió una libertad.
Esto ya es más teológico, no es tan, los otros eran más historiadores propiamente tal, pero esta imagen del río me parece interesante, ¿eh? Que en la historia, esta visitación fue un río enorme, y este río llegó de todo. Entonces ahora la tarea nuestra es poder cribar, una muy bonita palabra española, es poder cribar qué queda de esto, qué queda en pie, es poder discernir, interpretar. ¿Ah? Es una tarea muy bonita, de ir descubriendo lo que quedó de esta pasada gigantesca de este río, que fue la visitación. Termino con esta imagen del Greco, como mirando hacia el tiempo de Milwaukee. O sea, yo creo que el padre Gentenich, este es el evangelista San Lucas, muy bonita imagen del Greco, y el padre Gentenich en el fondo hizo esas dos cosas que salen en ese libro. Por un lado, tener a la Virgen María muy presente en su corazón y acompañarla, y por otro lado, escribir. ¿Ah? O sea, la cantidad de documentos escritos en Milwaukee es infinita. Entonces, me parece una buena imagen, digamos, del padre Kentenich en esos 14 años, donde él fue madurando esa relación con la Virgen María y donde él fue también cribando, fue elaborando todo lo que había pasado. Pero bueno, eso ya sería para un nuevo taller del futuro, digamos, que fue el tiempo de Milwaukee. Eso es un poco lo que yo tenía preparado. Me salgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Pato. Eh, Podríamos hacer 3 sesiones más solo de preguntas, de comentarios, en fin, de cosas que tenemos en el corazón, en fin, esto da para mucho. Pero bueno, comentarios, preguntas, intervenciones que quieran hacer a partir de lo que nos expuso el Padre Pato. Eh, Padre, buenas noches. Mientras escuchaba todo lo que nos estaba exponiendo, nada de esto habría pasado si esa escritora alemana no hubiese, a mi juicio personal, incumplido su función de historiadora y hubiese investigado un poquito más acerca de lo que realmente habría ocurrido en ese tiempo, y solo, también a juicio personal, se dejó llevar un poco por la corriente de los tiempos, de sacar a la pizarra a cualquier autoridad eclesiástica que pudiera estar involucrada en temas de abuso. Pero como Dios, y lo dijo el padre Darío, va escribiendo recto en líneas torcidas, nos ha permitido precisamente que a partir de ese hecho podamos conocer históricamente realidades que no nos eran desconocidas. Pero por otro lado, y el último título personal, reafirma, ¿ya? El carácter profético y fundamental en la vida de la iglesia del padre Kenten. Y yo creo que, aunque la historiadora me merece reparo, yo tendría que darle las gracias, porque si no, no habríamos podido conocer todo esto que, a lo que el padre Pato nos ha aproximado, porque tal como él dice, a lo mejor en 20 años más van a salir nuevas interpretaciones, nuevos documentos, y nosotros tenemos que vivir en la conciencia plena de que somos hijos de un santo, que no es santo porque haya que subirlo a los altares, sino porque su santidad para nosotros es indiscutible. Muchas gracias, Padre Pato, por este regalo. Gracias, Luis. Sí, yo coincido que es interesante cómo Dios conduce, ¿eh? Porque en el fondo la intención original de la señora von Stauffenberg no era meterse con Chenta, sino que ella se metió a los archivos del Vaticano para descubrir lo que había de Trump. Y
y de carambola llegó a esto, digamos. Entonces, yo creo que, bueno, Dios se vale de miles de caminos también para movernos a nosotros. Y yo también coincido que el libro quizás no es tan bueno científicamente hablando, pero nos ha ayudado a nosotros a movernos. Y yo creo que eso ha sido súper positivo. Claudia, luego Cristian Figueroa. Gracias. Lo mío va a ser muy breve, padre. Yo no soy del área humanista, entonces, claro, yo me hago otro tipo de preguntas y me cuesta mucho más el tema de estas ciencias que no son exactas, ¿no? Y que nunca podemos saber la verdad completa, pero sí me quedo con algo que ha sido como de lo de hoy, por lo menos, eh, la humildad del padre José. Eso es lo que más me deja, o sea, esa humildad de decirle al padre Menninger, era, ¿no? Sí. Sí a todo. eh, a mí eso no sé, me remece. Uno lo puede llevar a muchos hechos en la historia de uno, de otro, pero de la de uno, cercana, pasada, en fin. Y eso sí me estremecen. Eso, básicamente. Creo que va a tener que seguir escribiendo, padre. Eso, gracias. Gracias, Claudia. Cristian. Padre Darío, no Gonzalo. Gracias, yo creo que todos los que estamos acá algo conocemos de la historia del movimiento y del padre. Si nos dijeran, cuéntanos qué es lo que es Schoenstatt, cuál es la historia, dice, tienes 10 minutos, tienes 15, yo no podría recorrer más o menos la historia. Y yo pensé que no sabía, que sabía muy poco, digamos, de la visitación. Y después de este taller me di cuenta que no sabía poco, sabía nada, nada. Es impresionante, y el padre Pato lo dijo varias veces, y despierta el apetito, esto hay que investigarlo, esto hay que estudiarlo, esto y nos encontramos con una serie de vertientes infinitas, y no sé, me ha despertado una sed impresionante. Yo tampoco soy del área humanista, como dice Claudia, eh, pero quiero agradecer porque la verdad que nos ahorraste, padre Pato, eh, miles de horas de estudios, pero porque tú condensaste, digamos, y a través, digamos, no solo una mirada histórica, una reflexión y sistemática. Entonces, creo que también ha sido como una escuela para mirar, para que uno mismo se haga preguntas de, de otras partes de la historia de la familia. Incluso uno puede pensar un poco de la propia familia, o de la rama, o el movimiento, no sé, de la comunidad a la que uno pertenece, digamos. Y en fondo va a mirar la vida también, eh, hacia atrás y hacia adelante, porque van unidos pasado, hoy y futuro, ¿cierto? De otra manera. Y yo pensaba, ojalá qué pena que se acabe el taller, primera cosa, porque ha sido extraordinario, no solo, o sea, en primer lugar, el navegar en la profundidad de tu libro, Padre Pato, pero también el intercambio con todos los hermanos de la Alianza que están aquí, porque cada uno viene de un punto del planeta, de historia, con experiencias distintas, y lo conversado también ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y pensaba, ojalá que pudiéramos, me permito, no solo seguir escribiendo, sino que si hay más talleres, yo me apunto de inmediato, ¿no? Y de veras, yo había pensado, por ejemplo, en el tiempo Milwaukee, o en los años 30, o el tiempo de los grandes retiros del padre. Incluso Dachau, porque uno tiene el libro del padre Mondrian, pero seguramente que es un barniz este, vivenito. Así que bueno, termino para que alguien más pueda hablar. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Familia Padre, Lobos Muñoz. Familia Lobos Muñoz tiene la palabra. Bueno, primero que Después nada, María Esther. Ya. quiero dar las gracias al padre Darío y al padre Patricio, pues la verdad que nos ha permitido profundizar la visitación, y tal como decía anteriormente Cristian,
la verdad que también uno se da cuenta que sabía poco, Nada. o nada, efectivamente. Ahora, ahí me causa una pregunta que tengo hace tiempo atrás, que ¿por qué en nuestra familia en Chile, y no así en otras geografías aparentemente, ni tampoco fuera de la iglesia, se amplificó tanto el efecto del libro de esta historiadora, que fue como un pequeño bombazo, cosa que no ocurrió en otras familias, aparentemente, por lo menos que conozco en otras geografías? Y en segundo lugar, creo que por todo lo que se ha conversado, que tenemos una tremenda deuda con movimiento con el padre Turoski, porque la verdad que es impresionante lo que él se la jugó, prácticamente se inmoló porque Trump conociera a Schoenstatt, conociera al padre Gentenich, y la verdad que fue más allá de lo que políticamente correcto o diplomático, sino que él se la jugó enteramente, y la verdad que eso tuvo consecuencias para él. Y creo que hemos sido injustos con el padre Turoski en cuanto a reconocerlo, o mostrarlo, o tenerlo presente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que acá en Chile, por dos razones, fue más, digamos, recibido de otra forma. Yo creo que en Chile y Alemania fueron los dos países así como más. Una razón, yo creo que fue el momento, coincidió mucho con la situación de la iglesia chilena. Entonces nosotros estábamos muy sensibles a este tema. Y eso es clave porque en el fondo, cuando uno está muy sensible a un tema, lo capta inmediatamente, o sea, lo recibe. Y cuando no, ni lo pesca, digamos. Esa experiencia no la tiene. De repente uno lanza temas y no los pesca nadie porque no le interesan, ¿no? Y claro, justo en ese momento en Chile se dio el momento clave para que nosotros tuviéramos una sensibilidad especial. Y lo otro, indudablemente que Chile es un país muy importante en la historia también, o sea, en la historia del 31 de mayo y de la visitación, el padre que dejó la carta acá, digamos, estuvo mucho aquí, la hermana Georgia era la superiora acá en Chile, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro país, digamos. Entonces, evidentemente que eso influye. Y también en Alemania, lo mismo en Alemania, digamos, yo creo que fueron los dos lugares donde había esa sensibilidad especial y donde la historia está unida, digamos, a ese lugar concreto y real. María Esther, y luego don Pato Ventura. Ya. Padre, yo me quedo con la sensación de que estamos ante una fundación que no está acabada. No sé, toda esta semana estuve con esa sensación y es porque todavía nos falta tanto por conocer, o sea, o por estudiar, o comprender, o sea, acercarnos a una comprensión más certera, que tengo esa sensación. Por otro lado, y junto a eso entra la responsabilidad a esta generación, lo que nos toca es poder que quede lo más claramente posible aclarado o ordenado para las generaciones futuras. Y creo que se cierra la fundación cuando el padre toda esta historia en torno al padre esté totalmente clara y quede ordenada dentro de lo más cercano que podamos llegar, porque tal como es, siempre puede haber algo nuevo. Eso por un lado, y por otro, frente a los temas siguientes, o sea, padre, Epístola Perlonga y 31 de mayo también agrégalo al listado. Eso, por ahí algunas personas me dijeron, es necesario. Y lo último es solamente un comentario referente a Milwaukee. Yo estuve en Milwaukee 6 meses antes que se lanzara el libro, y estuve por una peregrinación privada del curso. Y ahí tuvimos oportunidad, yo creo que fue una de las últimas conversaciones que tuvo la hermana Petra ella ya estaba con su cáncer muy avanzado. Y como nosotros, nuestra peregrinación era de mi curso y era privada, cerrada, o sea, no era una peregrinación abierta, y recién aquí en Chile, en septiembre, había salido, estaba muy fuerte el tema de los abusos en la iglesia, y nosotros le preguntamos a la hermana Petra cómo podíamos enfrentar ese tema, porque era muy fuerte. Y la hermana Petra, bueno,
conversación religiosa, y ella nos hizo un comentario que a nosotros de alguna manera nos preparó para 6 meses después, porque 6 meses después salió el libro de la teóloga, y nos dijo, cuando se puedan abrir, o de alguna manera se sepa, o sea, se puede abrir todo lo que hay en torno al padre en el proceso de canonización, va a ser muy fuerte para algunos. Nosotros no entendimos a cabalidad, porque como no conocíamos los documentos, yo no había, se suponía que la Provitamea estaba por ahí con algunas traducciones, pero eso ni siquiera lo conocíamos, no entendimos, lo entendimos 6 meses después, la hermana Petra ya había fallecido. Y lo último es que en Milwaukee yo descubrí una parte del padre que no es conocida, que el padre fue párroco. A mí me sorprendió muchísimo. Primero me sorprendió la sencillez del lugar, ¿ah? O sea, yo me esperaba unas tremendas cosas y no es así. Y el padre entre el 59 y el 65 fue párroco y bueno, fue una secretaria de él, fue una federada y nosotros nos interesaba saber qué habían hecho las federadas en ese tiempo en Milwaukee. El padre enviaba a las federadas a la casa de las familias porque él tenía restringido incluso hasta los lugares donde él no se podía mover sobre ciertas distancias. Y iba a la familia y le preguntaba, le tenía que preguntar a la familia qué hacía la familia, cuántos niños tenía, si habían problemas económicos, y tenía que hacerle todo un informe. Y yo conocí una etapa que a mí realmente yo decía, pero esto nunca lo he leído, nunca lo había visto, y si no hubiera ido a Milwaukee no lo hubiera sabido, decía yo. O sea, ese comentario como para decir que hay cosas que todavía nos queda por descubrir. Gracias, María. Muchas gracias, Padre Patricio, de verdad, ha sido muy enriquecedor. Gracias, María Esther. Solo aclarar, ya que estamos hablando de esas actitudes históricas, el padre Kentenich no fue párroco, él nunca fue párroco. ¿Ya? Él era el capellán de la comunidad alemana. ¿Ah? Claro, Pero pero actuaba como párroco párroco. estrictamente nunca fue Ya, párroco. O sea, ya, hablando canónicamente, ¿no? Los ya, párrocos los nombra el obispo, es una cosa ya. Ah, ya, ok. estrictamente nunca fue párroco, era capellán de la comunidad de habla alemana. Bueno, ya. Don Pato Ventura, luego Jacqueline y Patricio. Bueno, yo me sumo al agradecimiento al padre Pato, ¿m? Y también el haber podido encontrarnos con todos ustedes. Yo creo que esto es muy valioso, muy estimulante para nuestra misión. Tengo unas 2 o 3 cosas que quisiera compartir con ustedes. Una, es que hay una defensa de los jesuitas y la espiritualidad, la influencia espiritual, ¿no? Pero les quiero comentar lo siguiente. Hay un libro que lo conoce muy poca gente. Ustedes saben de qué congregación es el Papa Francisco, ¿no es cierto? Es jesuita. ¿Saben cuál es uno de los santos principales para el Papa? Santa Teresita del Niño Jesús. Incluso dicen 100 más, San Ignacio, San José, pero tiene a Santa Teresita ahí al frente. Y les cuento que yo encontré un libro que se llama, está en francés, se llama Thérèse et François, en que uno conoce mucho el alma del Papa Francisco. Yo se lo recomiendo. Estamos pensando con algunos poder traducirlo al español. Vamos a ver si conseguimos los recursos. Pero les digo, porque yo cuando miro al Papa creo que él tiene un alma de niño. Tiene una sonrisa que es de una transparencia y una espontaneidad fantástica. Bueno, eso en cuanto a Santa Teresita. Indudablemente que Trump no entendió nada de la infancia espiritual. Ahora, yo quería un comentario del tercer informe. En la sesión pasada yo dije que padre Trump estaba amostazado ya con la visitación. Yo creo que en este tercer informe él está como ofuscado, porque es muy impresionante lo desprolijo que es, ¿eh? Y el padre Patricio lo señala. Una cita por aquí, otra cita por allá, fuera de contexto. Esto, una cosa poco propia de un visitador del Santo Oficio. Yo decía, si uno pesca el Evangelio, por ejemplo, uno de los evangelios que acaba de pasar, y toma, ¿no es cierto?, el trigo y la cizaña, y al final de los tiempos, ¿no es cierto?, la cizaña es el mal, se va a ir al horno, ¿no es cierto?, se va a ir al infierno y va a ser
el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, si uno toma eso y dice, esta es la imagen de Jesucristo y del Padre, claro, hay que ver la totalidad del Evangelio. Después quería referirme a esta carta que se nos pidió que leyéramos, que es la carta manuscrita del padre Kentenich al padre Trump, después que ha tenido las conversaciones con él. Esta carta creo que es del 28 de abril, si no me equivoco, del 1951, y las conversaciones fueron del 24 al 27. Ahora, para entender esta carta, yo creo que hay que leer el protocolo que se hizo Trump de las conversaciones con el padre Kentenich. Me parece súper importante. Yo no sé si ese protocolo se lo entregó al padre Kentenich, si lo conoció, y hay muchas cosas que dice ahí que son muy interesantes. Lo que yo encuentro interesante de ese protocolo, quiero leerles una parte, es que habla mucho, el protocolo, hay una gran diferencia entre lo que él habla en el último informe y esto primero. Esto primero yo diría que tiene muchas cosas muy positivas para Scherster, muy positivas. Él no niega, no niega incluso el examen filial, no niega una serie de cosas. Habla de la hermana Ana, que sabe que no puede gobernar, que tiene este problema, que tiene otro problema. Y después dice algunas cosas al padre muy bonitas. Dice, por ejemplo, ustedes se acuerdan del problema de la hermana Palota. Y dice, solo presionado por mí, el padre Kentenich habló sobre el vicio de Palota. Y lo hizo de una manera delicadísima. Y hacer Dice, la vida, y eso hacer me vida dice, lo propuesto. Para no sé, ¿qué pasó? Sigue hablando, es que se interfirió. Adelante, Allá, Paco, adelante. allá. Y lo hizo de manera delicadísima. Y dice, eso me edificó mucho. Yo lo encontré muy bonito. Entonces, yo veo también algo para pensar aquí, que el tema de lo que pasó desde el primer encuentro con el padre Kentenich, lo primero que escribió el padre Trump, y el cambio, pero progresivo, hasta llegar a este cuarto informe. Yo honradamente lo encuentro un poco científico también, poco presentable, ¿no? Me parece. Y lo último que quisiera decir es que esta carta manuscrita del padre Kentenich al padre Trump dice una cosa muy, muy interesante, creo que muy interesante y muy actual para nosotros, porque como decía el padre Pato, trata de mostrarle el bosque. El padre Kentenich le dijo, hay que fijarse en la idea central. ¿Y cuál es la idea central? Dice, es que nosotros queremos llevar y recuperar el organismo de vinculaciones naturales y sobrenaturales. Es la cruzada del 31 de mayo. Y que no es otra cosa que la misión de la Santísima Virgen para la Iglesia. Yo le he dado vuelta a esto también. ¿Qué nos ha traído también el profundizar esto de la señora Toyfem? Nos ha traído a profundizar, yo creo, muchas cosas. Y yo creo que el gran tema nuestro hoy día es cómo nosotros asumir la misión de Scherster para la Iglesia, que está en esa idea central del Padre, y que no hay que confundirla. Nosotros no tenemos que llevar a la Iglesia ni los 3 puntos de contacto, ¿no es cierto?, ni el santuario, ni ninguna de las cosas que son específicas de Scherster. Esos son nuestros para vivir nosotros esa misión. Pero eso no es con lo que nosotros le queremos hablar a la Iglesia. A la Iglesia nosotros queremos llevar esta cruzada. Y es muy importante si nosotros queremos, a mí me toca estar ahora en un ambiente con gente muy, muy diversa, yo diría carisma y muy diversas sensibilidades. Si uno puede hablar y traducir esto en un lenguaje actual, la gente lo recibe enormemente. Yo creo también que la Virgen hoy día también es impresionante como es recibida. Me llama mucho la atención a mí. O sea, la apertura, la Virgen sigue siendo el gran imán que atrae a la gente a la iglesia y que trae para que se encuentren con un Jesucristo personal, humano y cercano. De tal manera que yo creo que hay una gran, yo creo que es un gran regalo lo que hemos recibido, y esto, como todos dijeron, esto es un proceso en desarrollo y es un regalo que hemos recibido al estar aquí juntos también para que lo asumamos y lo llevemos hacia adelante.
Así que muchas gracias de encontrarnos con todos. Eso. Gracias, Patricio. Ahora Patricio y Jacqueline. Hola a todos, buenas noches. Bueno, nosotros yo creo que somos los que participamos menos tiempo en el movimiento, obviamente de ustedes, nosotros solamente hace 5 años o 4 años que pertenecemos a la rama de matrimonios de Los Pinos en Viña del Mar y hemos hecho nuestra alianza de amor, nuestro santuario hogar, pero no habíamos profundizado en la vida del padre Kenton. Y yo quiero agradecer al padre Patricio porque este taller ha sido súper inspirador, enriquecedor a todos ustedes, porque en realidad ha sido súper interesante escucharlos, darnos cuenta del carisma que tenía el padre Kenton. Me hubiera encantado conocerlo, pero a través de ustedes en realidad me he dado cuenta de lo interesante y nos hemos empapado en querer aprender más de él. De hecho, nos compramos este libro, El que surge al hombre nuevo, que fue recomendado, ya lo estamos leyendo y en realidad me quedo como contenta porque si es que alguna vez escuchamos los comentarios que empezaron a ocurrir en 2020, la verdad es que entiendo mucho más la historia y me siento feliz de querer seguir participando en Schoenstatt y en conocer aún más al padre. Así que les agradezco a todos, este taller ha sido súper inspirador y bueno, ojalá se repitan más adelante. Eso solamente. Bueno, y yo también quería intervenir un poquito, hablando de lo mismo que dice Jacqueline. Yo partí, yo quiero ser totalmente honesto y humilde. Yo partí entregándome al taller, diciendo, quiero conocer que la vida del padre y quiero vivir la experiencia, como tanto lo dijo el padre Patricio. O sea, cuando uno vive la experiencia y la llega a sentir en el corazón, empieza a entender muchas cosas más. Por lo tanto, yo eso quiero agradecer de haber vivido esta experiencia con cada uno de ustedes, toda la bondad que tuvieron en entregarnos mensajes, las reflexiones, inspirarnos en leer otras cosas, otros temas. Por lo tanto, eso quiero agradecer. Y mi cara y sello, como yo siempre digo, el lado B de esto, me quedo con un sentimiento de que pudo haber participado mucha gente más. Eché de menos eso. Al principio recuerdo que partimos alrededor de 100 y hoy día hay 40. Entonces, me voy con un desafío de cómo poder inspirar a otros, ser como un instrumento de la Mater, inspirar a otros para que podamos conocer la historia y podamos entender mejor al Padre. Eso quería agradecer. Muchas gracias. Sergio Sánchez, de Costa Rica. Gracias a todos, muy buenas noches. Ahí entre lo que he podido con el trabajo y los temas también de curso y demás, estuve entre presencial y viendo todos los videos. Ha sido uno de los talleres que más me ha cautivado y he visto varias veces algunos de los talleres. Padre Pato, gracias a usted por esta investigación, gracias por tomarse el tiempo de dedicación. Yo, al igual que los compañeros que hablaron hace un momento, me voy súper inspirado del padre Turoski. Creo que es algo que me gustaría revisar más. Recientemente estuvo el padre Eduardo aquí en Costa Rica y estuvimos conversando el tema y él coincidió también en este tema sin mencionar el taller, padre. Bueno, le preguntaba un poco sobre la investigación que estuvo, de los 4.000 y tantos tomos que tuvo que sacar allá de Roma. Y esa es la pregunta que quería hacerle, padre. Usted mencionó en algún momento que se había hecho una publicación de Nueva Patria sobre estos temas. ¿Eso está disponible digitalmente o cómo podríamos conseguirlo? Y finalmente, pues mandarle un abrazo a toda la comunidad y hermanos de Chile, que son la gran mayoría. Nosotros aquí también estamos en un crecimiento laical fuerte, con una filial de padres chilenos también, y el padre Juan Francisco, que nos está uniendo, y el padre Raimundo. Así que muy contento, padre, de poder haber participado de esto, sumamente motivado. Quizá le podría decir a Jacqueline y a Patricio, que acaban de conversar, ¿verdad ustedes? Al principio, cuando entramos a Schoenstatt, la gente nos decía, hay que conquistar al padre fundador. El tiempo me dijo a mí que el padre fundador te conquista a vos, más bien. Y es ahí donde uno llega
a querer enamorarse de su obra, querer conocer más. Yo desde que salió este tema también, en el 20, me eché para atrás a ver un poco de lo que el padre Estrada estuvo investigando, lo del padre Aguirre, y ahora estas nuevas revelaciones bonitas que tenemos gracias al padre Patricio. Y la verdad estoy muy agradecido a todos, y que Dios los bendiga y la Mater también los cubra con sus muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias, Sergio. Matilde, adelante. Ok. Buenas noches con todos y gracias, Padre Patricio, por este taller. Yo aquí estoy en Quito. Para mí ha sido muy enriquecedor porque a lo largo de, bueno, no soy tan mayor como muchos de ustedes en Schoenstatt, pero ya tengo mis cuantos años, casi 30 años en Schoenstatt, y ahora leyendo, por ejemplo, de nuevo el que surge el hombre nuevo y revisando muchas otras cosas, uno va haciendo un clic no solo con la historia de Schoenstatt, sino con la parte humana del padre Kentenich, y analizando también un poco todo esto que nos enseñan en Schoenstatt del ideal personal, los temperamentos. El padre Kentenich era un hombre colérico, la historia en que él vivió, o sea, si nosotros vemos, él fue una respuesta para comienzos del siglo XX, con todo lo que le surgía de toda la parte psicológica, y obviamente rompió todos los esquemas intelectualistas de la iglesia porque él se fue a la vida. Y eso es importantísimo porque en Schoenstatt siempre nos dicen, ¿no? La fe práctica en la divina providencia. Entonces, si yo veo a mis papás, o cuando la iglesia era de mis papás, obviamente era otro mundo. O sea, el Santo Padre Pío también padeció bajo el Santo Oficio, y es porque estos sacerdotes fueron a la vida, al ser humano, a lo que pasaba en la naturaleza humana. Entonces, obviamente, no podían ser comprendidos. La mayoría de las hermanas, cuando leía lo del al pie del volcán, eran hermanas, y esto de que hablan del Heimatlosigkeit, esta carencia de hogar, salían de 2 guerras mundiales donde las hermanas y muchos seres humanos estaban quebrantados interiormente. Entonces, obviamente, era un sacerdote que rompía esquemas porque no les elevaba, sino que les aterrizaba a Dios en la vida. Entonces, obviamente el padre Trump no podía entender, y para mí eso está clarísimo, que él nunca le pudo haber entendido al padre Kentenich porque él todavía era la antigua iglesia. Y agradezco un mundo porque obviamente sí, como dicen, es una misión nuestra dar a conocer, y también nos da seguridad para poder defender y seguir creciendo, o sea, con fe de que el padre Kentenich es un santo, y fue un profeta, porque cuando uno lee las cosas que él empezó desde 1912 y lo pasamos ahora al 2023, y o sea, hace un clic con el 2023, es impresionante, es impresionante. Así es que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, María Esther. No, solamente quería preguntarle al padre Patricio, padre. Muchas gracias, Matilde. Sí, perdón. María Esther tiene la palabra, sí, ahora sí. Perdón, disculpe. Quería preguntarle, nosotros vamos a tener la oportunidad de tener una buena traducción, por ejemplo, de la epístola Perlonga y de Provita Mea, porque las traducciones que hemos leído no son buenas, o incluso la epístola Perlonga uno la tiene que juntarla para poder leerla. De la epístola Perlonga hay una muy buena traducción. Lo que pasa es que no se ha publicado así oficialmente por la Patris. Ya. Y estamos esperando que salga, porque en Alemania va a salir una edición científica de la epístola Perlonga, y es bueno tomar eso para hacer una buena publicación. Ya. Pero así hay una traducción que es bastante buena. De la apología no sé si hay traducciones buenas, ahí son más Google traducción, digamos. Sí, ya. Sí, una cosita antes de darle la palabra a María Isabel. Perdón, una cosita nomás. Hay una traducción de la Apología Provita Mea que me llegó de Alemania al español, que es mucho mejor que las traducciones Google. Ahora eso no se ha publicado en Patris, pero está. Y otra cosa, porque la otra no se puede leer, como dice María Esther, ¿eh? Sí. Pero esta está, y yo no sé, yo la podría compartir eventualmente, o no sé si hay que esperar a lo mejor que la saque Patris, pero
pero existe una mejor, eso quería decir nomás. María Isabel Herreros quería comentar algo también. No se escucha. María Isabel, tienes que activar tu micrófono. Sí. Ahí sí. Quería hacer una pregunta cortita. ¿El santuario del exilio era de Schoenstatt o fue hecho a imagen de los santuarios de Schoenstatt? No, es de... El santuario... Se hizo después de la llegada del Ujú. padre Kentenich, sí, es de Schoenstatt, totalmente. Igual a todos los otros. Ah, ya. Lo construyeron los ¿Se hizo palotinos. después de qué? Lo que pasa es que los Ah, ya. palotinos, cuando el padre Kentenich llegó en 53, 52, los palotinos que habían en Milwaukee, eso no lo sabía Trump, eran todos de Schoenstatt. Entonces eran muy pro Schoenstatt. Y además estaban las hermanas, entonces construyeron un santuario en el terreno de los palotinos. Pero totalmente con todas las normas, digamos. Y en el tiempo que estuvo el padre, ¿estaba ese santuario? No, se construyó no sé cuánto tiempo después. No estaba del primer día. En 1954 se construye. Mira ahí. Y el padre celebraba la misa de 6:30 todos los días en ese santuario. Exactamente. Y, sí, yo también me puedo dar la palabra a mí mismo, ¿no? No. Para también hacer, no es una pregunta, sino que es una inquietud, digamos, que yo tengo hace muchos años. Yo tengo ciertos rasgos obsesivos. Y una pregunta que yo honestamente pensaba y tenía la expectativa que nos íbamos a confrontar con ella en el 2014, para los 100 años de la alianza, ¿no? Y en la línea de lo que comentó María Esther en algún momento, ¿no? Yo creo que es un signo de madurez de una persona, de un colectivo, ¿no? De un carisma en nuestro caso. Es un signo de madurez cuando tú eres capaz de mirar tus propias debilidades, reconocerlas, ya sea porque tú mismo las descubres o porque otros te ayudan a descubrirlas, ¿no? Es parte de una madurez saludable, ¿no? Reconocer las propias debilidades. Y una de las inquietudes y de las expectativas que yo tenía frente al 2014 y que sigo teniendo algunos años después, es que nosotros seamos capaces de hacernos esa pregunta. ¿Cuáles son los talones de Aquiles de nuestro carisma? Porque todos los carismas y todas las agrupaciones humanas tienen talones de Aquiles, todas. Y la pregunta que tengo yo es la siguiente. Las visitaciones, la de Stein, la de Trump, la tercera, desde el punto de vista de la conducción de Dios, de nuestra familia, ¿no nos dieron luces acaso para hacernos esa pregunta? ¿Cuáles son los talones de Aquiles de nuestra espiritualidad? Y debo reconocer que algo como que se revuelve un poquitito en mí cuando miramos las visitaciones solo diciendo que, estoy exagerando, ¿no? Pero que los visitadores no nos entendieron, o que estaban prejuiciados, o que todos lo vieron mal. En el fondo, que como que todo lo que hicieron, no, yo no sé si el padre Kentenich se preguntó a sí mismo en todo lo que vieron los visitadores, en todo lo que plantearon, en todos los puntos, en fin, ¿no hay algo en que a lo mejor tenían razón? ¿O todo lo vieron mal? Todo, sí, 100% todo lo vieron mal. Yo tengo ese bichito así, y tengo la inquietud, ¿no? Que como familia nos hagamos esa pregunta, o sea, ¿cuáles son los talones de Aquiles de nuestro carisma? ¿O es que no los tenemos? No sé. Yo creo que los tenemos, ¿no? Entonces, las visitaciones no pudieran haber ayudado un poco a plantearse esa pregunta. Claro, no es una pregunta histórica, es más bien desde el punto de vista de la evolución, ¿no? de nuestro carisma, de su proceso de madurez, en fin. Bueno, esa es mi Pero tecla sabes, obsesiva. Darío,
perdón que me meta, pero esa es la clave, ¿ah? Yo creo que cuando uno tiene una pregunta de ese tipo, uno puede ir a los documentos y empezar a mirar los documentos donde el padre Kentenich encontró razón. Y seguro que va a encontrar algo. Lo que pasa es que uno tiene que hacerse la pregunta e ir a los documentos. Y como no nos hayamos hecho esa pregunta, por el momento no tiene respuesta, pero yo estoy seguro, el mismo padre Kentenich en varias cartas critica los actos filiales, critica ciertas cosas que están exageradas, incluso después él le dice a Turovsky, sí, nosotros experimentamos con la vida y eso hay que cambiarlo. Entonces cuando uno se mete con esa pregunta, va a encontrar respuestas. Y me parece súper interesante la pregunta. O sea, evidentemente que tenemos que aprender de 3 visitaciones. ¿Y qué aprendemos de eso? Entonces eso es lo interesante cuando uno va con una pregunta nueva. Ahí la historia se abre, digamos. Ahí te dejo, padre Pato, con un tema de investigación para que en 3 años más puedas publicar un nuevo libro. Ya, perfecto. Ese va a ser el título. ¿Qué aprendimos de la visitación? Exacto. Y quizás en el fondo, o sea, en qué nos reafirmó en el tiempo, lo que se ha probado. A mí una cosa otra de las cosas que me andaban en el pensamiento era de esto que nos criticaron o que nos dijeron, qué cosas en el tiempo o la vida reafirmó y cuáles no. O sea, ese es como el punto, ¿no? Porque en definitiva, bueno, y el padre siempre dijo que o sea, la fundación de Schoenstatt, él la fue probando en la vida. Y empezando por Herder, que decía, o sea, que vamos a ver qué resulta y que lo vean ellos, yo no voy. O sea, todo fue así. Yo creo que lo mismo en la fundación de nuestras federaciones, de los institutos de las hermanas. Todo fue a través de la vida y se fueron formando constituciones, los estatutos y todo. Entonces también que en la vida se ha probado como bueno, válido y qué cosa no, porque si, o sea, nadie es perfecto, yo digo también, nadie es perfecto, indudablemente que es así, y somos seres humanos. O sea, partiendo de ahí. Claro, y bueno, este es un tremendo tema, nuevamente. Sí, un tremendo, En sí, lo que dice María Esther, o sea, sí. cuando el padre Kentenich estaba vivo, Schoenstatt de alguna manera lo pensaba él, en diálogo con la familia. Ahora Schoenstatt lo pensamos nosotros. Ahora ese análisis nos lo hace él, lo tenemos que hacer nosotros. En el espíritu del fundador, claro, en el espíritu del fundador. Pero el análisis lo tenemos que hacer nosotros. No lo va a hacer él. Él ya lo hizo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más todavía, ya para ir cerrando? Padre Gonzalo y padre Patricio, acá Sergio. Sergio, adelante. Me sumo a todas las palabras, agradecimiento. En mi caso, este taller sin duda me ayuda con mi familia, yo como pastor de mis ovejas, en guiarlos sobre la defensa de nuestro movimiento que tanto nos ha bendecido, que tanto le debemos a la Madre y a nuestro santuario. Solo acotar que en mundoschoenstatt.cl hay una epístola perlonga en PDF, que la he ido viendo y está bien completita, ¿verdad? Para descargar, por si alguno tiene la inquietud de leerla. Insisto en mi agradecimiento a todos, un magnífico taller, y esto en mi caso fue la pura providencia que me colocó este taller un día que lo vi en Facebook y sin lugar a dudas, sin pensarlo me sumé. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bien, pues antes de terminar, 2 cositas. Quiero dejar con ustedes y darles las gracias muy especialmente a Macarena Montiel. Ella es la gerenta de la editorial Nueva Patris y ella era la que estaba detrás de los WhatsApp que les mandábamos, de los correos electrónicos. Ella armó los grupos, ¿no? Ella se encargó de mandarles semana a semana toda la información que ustedes tenían para poder ir llevando adelante este taller. Sí que le queremos dar las gracias a la Macarena. Ella está por ahí para que podamos verla, conocer su... Estoy, padre. Ahí está la Macarena. Estoy ahí. Entré hace un momento. Sí. Muchas gracias por invitarme a saludarlo. Yo no me había podido unir en una hora difícil para mí.
pero hoy día quería aprovechar que el último taller de saludarlo, agradecerle. Estamos contentos, ¿no es cierto?, con esta oportunidad. El padre Darío ha hecho otros cursos, el padre Pato, ahí se formó una buena dupla que escribe y feliz de poder ayudar en lo que se pueda con la editorial, con los textos, poner a disposición, conocer más. Así que encantada, y lo que necesiten, ya tienen mi WhatsApp, así que cualquier cosa siempre pueden escribir. Habían un par de dudas de la Isabel, que hoy día no le contesté, pero bueno, ahí me escriben, yo trato de responderlo lo más rápido que pueda. Y saludo especialmente a la hermana Teresa y a la hermana Ingrid. Muchas gracias, Macarena, y a sí, una Cristiana, alegría. ¿no es cierto? Una alegría verte Y para al acá. tío Pato Ventura. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias, Macarena. Bueno, y antes de hacer la oración final, dejarles no es una tarea, pero que hagamos el siguiente ejercicio. Porque que respondamos la siguiente pregunta por escrito. Y que la podamos compartir en el grupo, en fin, para los que quieran. Después de haber hecho este taller, ¿no es cierto? Cuando te pregunten cuáles fueron las causas del exilio del padre José Quentenis, ¿qué respondes? Y hablamos de causas históricas, ¿no? No de causas espirituales, no. Cuando te hagan la pregunta histórica, ¿cuáles fueron las causas del exilio del padre José Quentenis? ¿Qué respondes tú a partir de los elementos que recibimos en el taller? ¿No? Una respuesta histórica. Les invito a que hagamos ese ejercicio por escrito y que puedan compartir el resultado de su ejercicio, lo puedan compartir con el grupo, así nos enriquecemos todos. ¿Les parece? No es obligación, el que quiere lo hace, el que quiere no, pero se los Pensé dejo que era como un tarea para la ejercicio. casa. Buena reflexión. Claro, un ejercicio intelectual de hacer una síntesis y decir, bueno, ¿soy capaz de responder bien esa pregunta ahora? Bueno, ¿por qué fue al exilio el padre Quentenis? ¿Puedo responderla bien con cierta propiedad? Porque tengo los elementos ya, tengo muchos más elementos para poder responder esa pregunta. Bien, pues Perdón, pero es Sí. que a mí me encantaría escuchar las reflexiones o leer las reflexiones de muchos, porque sin duda aprendería. Sí, por eso las compartimos en el grupo. Las vamos a compartir. Pero es que en el grupo no se pueden compartir documentos, pues. Pero las mandamos por el mail. Ah, por mail. Ahí la Maca es experta. Ella. Y si no podemos abrir ahora para que se comparta el WhatsApp, ¿o no? Yo creo que se puede. Puede ser. Sí, Bueno, todo se puede. todo se Yo puede. creo que van a tener que organizar otro taller. Feliz. Ya, pues nuevamente, muchas gracias. Me acuerdo que cuando uno era chico y veíamos unos monitos animados, había un chanchito que lloraba así cuando terminaba Qué lástima que terminó. Y le lloraban encima, así se le ponían un paragüita. Se me cayó el carnet. Bueno, darle las gracias por la participación, por el entusiasmo. Bueno, de los 124 que se inscribieron, se fueron bajando de a poquitito, pero como les decía al comienzo, muchas personas han ido siguiendo las sesiones a través de YouTube. Muchas, de verdad que hay muchas. Entonces también, bueno, el material está disponible y se lo pueden usar, lo pueden revisar, repasar. Genial. Así que les dejamos esa tarea, ese desafío de responder la pregunta cuáles fueron las causas del exilio del padre José Quentenis, lo compartimos y eso nos da un poquitito de trabajo de síntesis. Padre Pato, si nos puedes dar la bendición, por favor. Muy bien. Vamos a implorar la bendición de Dios para todos nosotros, para todos nuestros seres queridos, también para nuestro movimiento en todo el mundo, especialmente para todos los jóvenes que están ahora en Lisboa. Que nos bendiga el Dios bueno y rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Eso, muchas gracias. Será hasta la próxima y muchas bendiciones. Que descansen. Buenas noches.